Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a hacer una práctica sobre una base de datos orientada a objetos con el lenguaje OQL. El material de la plataforma les va a permitir reforzar los términos que se utilizan en este tipo de lenguaje. Bien, vamos a utilizar el programa Matisse Enterprise Manager, es el que se ha venido utilizando, para el desarrollo de una base de datos orientada a objetos. Entonces primero vamos a crear, como pueden ver, la base. Le pongo un nombre, en este caso BDOO, le doy OK y damos clic derecho sobre la base y damos clic en iniciar, Start. En ese momento se está iniciando la base de datos. Esperamos que se cargue. Aquí están la estructura, el esquema. Abrimos esquema y tenemos namespace, clases, métodos, índices y puntos de entrada de diccionario. ¿Sí? Entonces directamente vamos a proceder a crear clases. En este programa utilizamos dentro de la categoría donde dice Data el SQL Query Analyzer. Este me permite crear queries. Por ejemplo, aquí puedo crear un query y posteriormente puedo ejecutarlo. Ahora, no es necesario borrar si lo quiero tener como historial para volverlo a ejecutar o para modificarlo. ¿Qué puedo hacer? Puedo aquí en el botón que dice Create a New SQL Query Editor, crear un nuevo query. Y este sería el segundo query. ¿Sí? De igual forma puedo volver a crear. Tengo un tercer query. Entonces ustedes pueden navegar entre estos utilizando aquí las flechas de navegación. El que está con negro dice seleccione la consulta anterior, el query anterior. Y miren cómo voy navegando. Y así puedo ir de derecha a izquierda. ¿Sí? Y entonces puedo utilizar, ejecutarlos a conveniencia. Bien, en el primer query entonces vamos a ejecutar las primeras clases. Dame un segundito, vamos a crear una clase que se llame base de datos. La copiamos. ¿Sí? Aquí está. Por defecto aquí podemos escoger el namespace root o podríamos crear incluso otro namespace. En este caso vamos a dejar el que está por defecto, que es root. Ejecutamos. Aquí ya dice esquema del objeto creado. ¿Sí? Acá verificamos que se haya creado. Damos clic derecho sobre el nombre de la base y actualizamos. Aquí puedo verificar que ya está creada la clase. ¿Sí? Base de datos con dos campos, ID y nombre. ¿Dónde lo valida el código? Acá en el Query Analyzer. ¿Sí? Eso fue lo primero. Siguiente, vamos a crear un método. Me voy aquí donde dice segundo query. Vamos a crear un método que me va a permitir insertar datos. ¿Sí? Entonces aquí está la estructura. La semántica me dice create static method, se va a llamar insertar. Va a recibir dos nombres, dos campos, el IDD y el nombre E. ¿Por qué le puse un carácter más al final? Porque debe ser diferente del nombre de los campos de la clase. ¿Sí? Si no va a haber un conflicto. Por ejemplo, si yo le dejo como estuviera ahí, pueden ver que directamente me sombrea en verde. Eso me indica que puede haber un conflicto. Bien, entonces estos son los campos que va a recibir el método o que va a enviar el método. ¿Sí? Y luego, continuando con la estructura, pues tengo returns string que me retorne como carácter de texto. ¿Para qué? Para BD. Aquí estoy seleccionando la clase a la que va a afectar, en este caso BD. ¿Sí? Begin, inicio y declaro la variable MSG que va a ser un mensaje que me va a confirmar el mensaje de tipo string por default del formato y va a decir OK, inserción correcta. ¿Sí? En el caso de que se inserte correctamente. Y luego utilizo el lenguaje OQL que me dice insert into y el nombre de la clase, que en este caso es BD. Y va a insertar va a afectarse a los dos campos que son ID y nombre. ¿Sí? Y los valores son ID y nombre E. ¿Sí? Lo que está recibiendo acá. Como pueden ver, es muy similar al lenguaje SQL con algunas variantes. ¿Sí? Como por ejemplo esta parte del into BD, que me permite insertar en cierto objeto, en este caso en la clase BD. ¿Sí? Finalmente retorno mensaje y finalizo. Entonces ese sería el método. Recuerden que aquí no es que estoy insertando, estoy creando el método para poder insertar datos. Lo ejecuto y me da el nombre que dice
objeto creado, ¿sí? Entonces verifico acá, actualizo la base de datos. Dentro de BDD debería aparecer, vamos a verificar. Bien, volvemos a ejecutar entonces y como pueden ver ya me da el resultado donde me dice objeto creado. Esquema de objeto creado, ¿sí? Entonces actualizo aquí la base de datos y dentro de la clase BD debe estar ya el método insertar, que como pueden ver está aquí el ejemplo. Es un método estático que me va a insertar dos campos afectando a la clase BD. ¿Sí? El mensaje va a retornar el mensaje inserción correcta en el caso que se ejecute bien el insert into BD con los campos afectados directamente ID y nombre y el valor que haya enviado en el método. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el método. Ahora vamos a ejecutar este método. Regresamos acá al SQL Analyzer. Tengo hasta ahorita dos queries. Voy a agregar un nuevo query. ¿Sí? Y aquí vamos a llamar al método. ¿Cómo llamamos? Con la sentencia call, el nombre de la clase BD y el método que estaría llamando, que sería en este caso insertar. ¿Sí? Y obviamente le doy los dos campos que requiere, que son el ID y el nombre. Entonces aquí coloco puede ser una cédula, y en nombre puede ser un nombre. ¿Sí? Entonces una vez que ya está, lo ejecutamos al método y me pueden ver en la parte inferior que me dice ok, inserción correcta, es decir, está correcto, se ejecutó correctamente el valor. ¿Cómo verifico? Abro un nuevo query y puedo hacer un select directo hacia la clase, es decir, un select asterisco from BD. Y aquí pueden ver que me da el OID, es el código propio de la tabla del lenguaje, el ID que yo coloqué, que es su número de cédula, y el nombre. ¿Sí? Entonces podemos ver que sí está correctamente ejecutado. Bien, así como tenemos el insertar, también podemos generar un método que se llame actualizar. Entonces tomo como plantilla el método insertar, copio, creo un nuevo query y utilizo el método ahora que se va a llamar actualizar. ¿Sí? En actualizar igual voy a enviar los dos datos, retorno string, pero el mensaje ya va a decir actualización correcta. Ya no va a ser una inserción, por tanto el insert into ya no entra aquí, sino que sería un update. Update y directamente el nombre de la clase, en este caso es BD. Update BD, coloque, yo puedo modificar por principio los datos que pertenecen a un campo primario, más no al campo primario. Generalmente IDD es el campo primario. Entonces pongo que coloco la variable que puedo modificar, que es nombre, ¿sí? Que va a ser igual a que va a ser igual a la variable que estoy enviando en la parte superior en el método, es decir, en este caso a nombre con doble E. ¿Sí? Va a ser igual. Si coloco de esta forma, todos los registros se van a afectar. Entonces solo voy a filtrar por el ID que estoy enviando en la parte superior del método. ¿Sí? Listo, entonces de esta forma se va a actualizar. De igual forma procedemos a ejecutarlo. Y nos indica esquema de objeto creado. Actualizamos. Aquí donde dice clase ya está el método actualizar. ¿Sí? Regreso al SQL Query Analyzer
y directamente voy a llamar a este método con otro query que me diga call si llame la base de datos y el método que se llama actualizar. Entonces en actualizar voy a enviar de igual forma los dos valores, ¿sí? Entonces aquí en actualizar voy a enviar el mismo valor que tenía, que era la cédula que había ingresado primeramente. Sí, pero en cambiar el nombre va a ser un nombre diferente. Voy a proceder a actualizar. Ejecuto. Y me dice, ok, actualización correcta, se validó. Puedo verificar con un simple select, que ya lo había hecho por acá. Y veo que ahora está el mismo número de cédula, pero el nombre fue actualizado, ¿sí? De igual forma vamos a crear el método eliminar. Seguimos tomando como plantilla el primer ejemplo de insertar. Aquí le ponemos eliminar. ¿Sí? Pero en este caso ya no necesito el nombre, solo con el ID, ya que se elimina por normalización con el campo primario clave, ¿sí? Entonces igual va a afectar a la base BD. Declare el mensaje que me daría sería eliminación correcta, ¿sí? Ya no va a ser un insert. Sabemos que como el lenguaje SQL el comando es delete, el comando DML, el lenguaje de manipulación de datos. ¿Sí? Elimine, vamos a decir todo desde la base de datos, y aquí comienzo a hacer la validación, donde, o el filtro también puede ser, donde el campo ID sea igual al campo IDD que estoy recibiendo en el método, es decir, al campo que está acá arriba. Listo, y retorno el mensaje. Creo el método, ahí nos dio un error. Vamos a ver la posición 8. Ahí hay un paréntesis de más. Limpiamos el mensaje de la ventana y volvemos a ejecutar. Y nos dice esquema creado satisfactoriamente. Actualizamos. Me parece que ya se actualizó. Y este es el método de eliminar, ¿sí? De igual forma procedo a verificarlo. ¿Sí? Tendría que llamar a la base de datos. El método se llama eliminar. Y tendría que aquí enviarle simplemente el código. Pero para esto vamos a crear otro, a insertar otro dato para no quedarnos sin datos. Aquí por ejemplo voy a insertar un código 1 y un nombre cualquiera. ¿Sí? Ejecuto el método y se insertó. Valida si están ahora los dos registros. Podemos ver que tengo los dos, ¿sí? Entonces procedo a eliminar el que tiene el 1. Ahora sí vengo acá al método de eliminar y le mando para que elimine al 1. Y me dice eliminación correcta, ¿sí? Verifico con un simple select hacia la clase y ahí está. Nuevamente tengo un único registro. Finalmente vamos a crear un método para o dos métodos de consulta, ¿sí? Entonces de igual forma tomamos la plantilla del primer ejemplo y le ponemos este nombre consulta, ¿sí? Método de consulta. De igual forma voy a consultar por el ID, no necesito el nombre. Y el caso, aquí ya no voy a retornar ningún valor, es decir, ya no necesito la parte del mensaje, pero en vez de eso voy a publicar una variable, declarar una variable dato de tipo string, la que va a ser como contenedor. Sí, va a tener el resultado de la consulta. La consulta va a decir select, seleccione el nombre primero. Sí, le seleccione el nombre. Into, ¿dentro de qué? Dentro de la variable contenedor que va a ser dato. ¿Sí?
introdato from desde la clase BD, de la que creamos, ¿sí? Y hago el filtro donde el ID sea igual al ID que le estoy enviando en la parte superior, ¿sí? Y retorno ese valor o esa variable que es dato. Y de esta manera obtendría yo el retorno del nombre únicamente, ¿sí? En primera instancia. Creamos, tenemos un error, dice acá hay otro paréntesis que se nos fue de más. Eliminamos mensajes y ejecutamos. Listo, esquema de objeto creado satisfactoriamente. Tengo en primera instancia esta consulta. Voy a verificar, ¿sí? Voy a verificar con un simple calt bd y llamo al objeto, al método que es consulta, y le doy el campo para la consulta, que es el número de cédula. Verifico y como pueden ver me devuelve el valor. Ahora puedo hacer una consulta muy similar, pero que concatene en el mismo campo el número de cédula y el nombre, ¿sí? Entonces hasta aquí podemos ver que tenemos los consulta. Ahora voy a crear otro método que diga, para diferenciarlo, pongamos el nombre consulta 2. Consulta 2, pero tomemos en cuenta de acá, de la consulta 1, para que sea más práctico, ¿sí? Entonces va a ser consulta 2. Yep. De igual forma, esta consulta 2 va a tener únicamente el ID, todo va a ser muy similar. La diferencia es que aquí en el select directamente voy a concatenar, como tengo un solo campo de retorno, voy a concatenar el ID y el nombre, ¿sí? Y esto será lo que me retorne desde la base de datos donde el ID es igual al ID, ¿sí? Ejecuto, se creó el esquema, verifico acá, ahí está la consulta 2 y verifico la consulta 2. En vez de consulta acá le pongo 2, ejecuto y veo que me retorna la concatenación de la cédula más el nombre. Y aquí es cuestión de jugar con los espacios. Bien, hasta aquí corresponde la práctica del lenguaje OQL utilizando el programa Matiz Enterprise Manager, lo que ustedes deberán replicar para tener como referencia de esta actividad. Muchas gracias.